Hola, muy buenos días. Lunes 30 de septiembre, 9:36 de la mañana. Estamos comenzando unos minutitos tarde. Cívicos, una nueva edición de este programa que nuevamente cuenta con la ausencia de nuestra querida Bea Sánchez. Aprovechamos de mandarle nuevamente un gran abrazo, pero una vez más aprovechamos la oportunidad para tener un invitado o invitada. Y en esta ocasión tenemos nada más que nada menos que a la flamante nueva presidenta de la Fundación Iguales, Alesia Injoque. Hola Alesia, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme, encantada de estar por acá. Bienvenida y agradecido de tu visita. Y por supuesto estamos con nuestros cívicos y cívicas de siempre. Lucía Damer, buenos días. Buenos días a todos. Pirincho, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos para ser día lunes. Como a tranco lento. En la batalla, sí. Empezando, muy Por bien. despertar. Tenemos hartos temas que abordar, una semana bastante noticiosa, y queremos partir con un tema que va a tener un punto de inflexión para un lado o para el otro este día martes, que es la acusación constitucional contra la ministra de Educación, la ministra Cubillos. Sabemos que este día martes se vota en la Cámara de Diputados si es que se aprueba o no la acusación constitucional. Así es que, cívicos, cívicas, ¿qué comentarios, qué opiniones, reflexiones les merece esta acusación? Partamos por la invitada, ¿sí o no? Bueno, gracias. Yo creo que vale la pena recapitular un poco para abordar esto. Las ocasiones se me hacen olvidar. Esta acusación se enmarca en que tenemos a la ministra que más se ha dedicado a atacar al legado de lo que podría sentirse la presidenta Bachelet en todo lo que se refiere a educación. Ha entrado directamente a revalidar lo que sería el mérito como una justificación respecto a la desigualdad, respecto a la igualdad. Y esto lo ha hecho principalmente en un tour en el cual se dedicó a entrevistar gente, alumnos seleccionados, para decir que había gente que estaba quedando excluida de los colegios y que era injusto que estas personas con mérito quedaran excluidas. Y claro, la oposición inmediatamente reacciona, rechazando en parte este proyecto de admisión justa y rechazando todo lo que decía. Y en parte porque hay, digamos, dos formas de mentir. Una es que yo te diga algo falso directamente. La otra es crear una imagen falsa diciéndote una parte verdadera de la realidad. Y eso fue lo que hizo. Ella no fue a entrevistar a los alumnos sin mérito que quedarían fuera, no fue en general dio la imagen de que todos podrían quedar dentro con su modelo. Y en este esquema de atacar y atacar constantemente a la ley que había dejado el gobierno de la presidenta Bachelet, bueno, resulta que en buenas partes ha estado incumpliendo lo que sería su deber, que es implementar esta ley y que se ejecute de la mejor forma posible. Y es ahí donde parte esta acusación, que tiene bastante de política en el sentido de que, claro, hay una defensa del legado de la presidenta Bachelet, y también tiene una parte técnica y constitucional que sería que ha incumplido deberes. Claro, no tengo tanto para analizar la parte constitucional, pero políticamente ha sido muy significativa su rivalidad. Esta es la ministra que más ha polarizado, que más ha polemizado y se ha ganado una rivalidad fuerte respecto a la oposición. Yo estoy de acuerdo con Alesia en el diagnóstico y sin embargo creo que lo que es importante poner sobre la mesa ahora es si es que todo eso que ella dice, que me parece que es correcto y con lo cual yo estoy de acuerdo, es o no suficiente para efectos de gatillar un mecanismo de esta naturaleza que, recordemos, en términos políticos es probablemente lo más grave que le puede ocurrir a un funcionario público, pues entre otras cosas de aprobarse. Lo inhabilita, lo saca del espacio público, del espacio político por 5 años. Yo en particular creo que no. Creo que nosotros nos hemos mal acostumbrado y se han estrechado los límites del debate público. Yo tengo en general una mala y pésima evaluación de lo que ha sido la gestión de la ministra de Educación y sin embargo creo que hay ciertas cosas que son parte del juego democrático, que nos puede gustar más o menos. Ha transitado por el borde, por la línea muchas veces. Y en particular, sin embargo, creo que la experiencia que hemos tenido para atrás nos muestra que con Yarna Proboste y con Harald Beyer utilizamos esta herramienta más como una forma de reemplazar el debate público, de castigar al gobierno, que justamente de hacer ver la responsabilidad constitucional de los ministros. Y si cometimos un error, o si se cometió un error, con Yarna Proboste primero y con Harald Beyer después, no veo cuál es la justificación para seguirlo haciendo.
Y creo que los ojos están puestos en lo que vaya a ocurrir mañana, como dicen los periodistas, noticia en desarrollo, y va a ser fundamental finalmente lo que haga la DC. Creo que el grupo de diputados democristianos es lo que puede inclinar la balanza en uno u otro sentido, como decía Nacho, y de esa perspectiva estaremos pendientes de lo que ocurra mañana. Recordarle a las personas que nos escuchan que si es que efectivamente se aprueba, esto pasa al Senado, quien decide como jurado. Y esa es la decisión final respecto del futuro de la ministra de Educación. Sí, acá yo creo que hay como varios niveles, ¿sabes? Estoy totalmente de acuerdo que esta es una ministra que no se ha dedicado a hacer políticas de largo plazo en temas educacionales, que no se ha dedicado a pensar cómo seguir una senda que se había instalado básicamente de empezar a mirar cómo generar un sistema que sea un sistema un poco más equitativo, que genere una cancha un poco más rayada, más clara y más igualitaria en el país, sino que se ha dedicado a bombardear la política del gobierno anterior. Es una ministra política, no es una ministra sectorial, ¿cierto? Y eso lo sabíamos desde el día cero. Y dicho todo eso, me parece muy bien que haya un debate político muy fuerte respecto a sus acciones, respecto a las definiciones que ha tomado con relación al programa Admisión Justa, las conversaciones que tuvo, como bien decía Alesia, vinculadas con cada uno de los padres. Bueno, toda esa parte estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, me parece que como democracia tenemos que empezar a revisar un poquito cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para dar la pelea política. Y así como no me gustó sacar a Jasna Proboste del ministerio usando una estrategia política que lo único que hacía era buscar, digamos, la última ratio, la última capacidad verdadera para dar una batalla política, en este caso tampoco me termina de convencer. Y no me termina de convencer por dos motivos. Uno, porque al final estamos discutiendo las acciones de la ministra, estamos discutiendo su funcionamiento, estamos discutiendo lo que dijo y no dijo, la pusimos ya a un nivel superior en términos de otros ministros de Educación, siendo que se podrían hacer serias críticas a su accionar en el día a día, al accionar de su ministerio más allá del de ella. Y segundo, porque las posibilidades de que esto avance efectivamente no son 100%. Y al no ser 100%, si se llega a caer esta acusación constitucional, ella queda en una situación de ventaja, de logro, de avance, que además es artificial. Si esta acusación constitucional no prospera, ella no va a ser una víctima, sino va a ser, entre comillas, una ganadora, una ministra que, como todos estamos de acuerdo, no ha hecho la pega. Entonces, es una línea bien compleja, y estoy de acuerdo con lo que dice Pirincho. Acá no hay una claridad de lo que va a hacer la DC, tampoco hay una claridad de lo que va a hacer el Senado, y ya, como dijo Pepe Out el fin de semana, hay algunos que se empiezan a separar de esta visión que esta última ratio es la ratio que conviene asumir. Finalmente, si es que pasa, hemos generado una víctima que va a tener mucho tiempo y mucha capacidad para instalarse, si bien va a quedar 5 años fuera del servicio público, ¿cierto? Miremos ya Jasna Proboste, que le pasó lo mismo, pero ahora regresó con mucha fuerza. Entonces hay que tener cuidado con las herramientas que se utilizan. De nuevo, yo estoy de acuerdo con los puntos que plantea la oposición. Me parece completamente cierto que la ministra ha superado los límites de lo que se esperaría, que es una mala ministra de Educación. Pero no por eso tenemos que concentrar entonces hoy día en una discusión que es casi procedimental, más que la discusión de fondo. Igual hay que esperar a ver qué es lo que pasa con la DC, a ver si estamos en el peor escenario o en el peor de los peores escenarios. Se dice que se cuenta el día de hoy con 74 votos seguros, se necesitan 77 y ahí está la clave, ¿no? Son 2, 3, 4 votos que se pueden tendenciar por un lado y otro. Yo en términos generales comparto el diagnóstico que hacen ustedes tres respecto a que la ministra lo ha hecho muy mal. Yo creo que la ministra ha sido una ministra tremendamente cortoplacista y que ha estado más dedicada a sabotear y a desmontar lo que había hecho el gobierno anterior que a proponer políticas públicas para el mediano y largo plazo en materia educacional. Y además tener una agenda tremendamente política y comunicacional con el tema de admisión justa, con el tema de todo el tema de control de ¿cómo que se llama? En el Instituto Nacional, qué sé yo. O sea, creo que la cuestión se ha desvirtuado realmente la función del ministerio. Sin embargo, comparto que la utilización de esta herramienta es compleja. Ahora, creo que esto
propone como un debate más de fondo, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son las herramientas reales con las que cuenta el sistema político chileno de fiscalización, supervisión, interacción, diálogo entre los diferentes poderes? A mí me preocupa profundamente cómo el sistema presidencialista en Chile, la supremacía del poder ejecutivo se instala a ratos sin contrapesos, ¿no? Y cómo el Parlamento efectivamente carece de herramientas efectivas de supervisión, no jurídico-constitucional, sino que político de la acción de los ministros. Pero además creo que hay un problema más de fondo, y un poco lo insinúa Pirincho, ¿no? Que es que las democracias, para que funcionen, probablemente una de las maneras de algún modo de verificar que las democracias son sanas, es la capacidad de aguante del debate, ¿no? Es decir, la flexibilidad y la posibilidad de cuánto podemos estar en desacuerdo sin que nadie llame a la ruptura de la democracia, ¿no? O que nadie tenga ningún intento de quererse salir o utilizar otros medios de fuerza violentos para imponer voluntades. Y yo creo que esa elasticidad del debate democrático en Chile se ha ido acortando. Y creo que se ha ido acortando porque nos acostumbramos a los acuerdos, nos acostumbramos a las cocinas, ¿no? Nos acostumbramos que con 2 llamados se cerraban los temas y que no participaban ni las bases, ni participaba el amplio espectro de los parlamentarios. Por lo tanto, tenemos poca tolerancia al debate democrático. Y cuando el otro nos dice insistentemente que no, empezamos a buscar por dónde podemos atraparlo, digamos, por dónde podemos de alguna manera cerrarle el paso. Y creo que esa es una práctica en la que han caído todos los sectores de la política chilena, y es un momento importante en que volvamos a mirarnos como sistema político social y ver cuánto estamos dispuestos realmente a aceptar de que la democracia requiere debates amplios, los que podemos estar profundamente en desacuerdo, pero deben ser las instancias políticas las que nos permitan dirimir esas diferencias. Sí, ahora yo quisiera volver también un poco a la madre de todos estos problemas, y es que en 4 años es muy difícil discutir e instalar una política pública, porque uno podría decir, parte del problema es que la política pública educacional no está sólidamente instalada, entonces viene un nuevo gobierno y busca los espacios grises para poder desvirtuarla o socavarla, ¿cierto? Pero también es cierto que en 4 años es muy difícil plantear una reforma de cualquier área y dejarla tan sólida que no permita que el siguiente gobierno, sea de oposición o no la desvirtúe. Entonces también estamos acá en un círculo que incluye, con el tema del presidencialismo, pero también incluye estos periodos tan breves donde en definitiva una política pública como la que se ha tratado de implementar en temas de educación requeriría por lo menos una década. Entonces, claro, a los 4 años uno cambia de color político y evidentemente quedan abiertos un montón de flancos para que el que viene tenga capacidad de disparar. Cierto. Yo creo que una cosa de tomar en cuenta igual es que cuando hablamos de discusión política hay realmente formas de entrar a esta discusión para un intercambio razonable de ideas, y hay otras, que creo que es lo que dice la ministra, que son más bien para que no se pueda intercambiar ideas. Cuando la ministra desvirtúa completamente lo que era el sistema anterior y empieza a armar caricaturas, eso no es para entablar realmente una discusión, sino para que no se pueda discutir. Y sí, sin duda, como mencionan, nos falta una herramienta que en otros países hay, que sería como la censura, algo que no tenga el peso y el castigo que implica la salida por esta herramienta que estamos utilizando hoy día, sin embargo que permita una salida de un ministro que lo está haciendo muy mal. Y finalmente creo que vale la pena analizar igual cuál es el impacto político que está teniendo esto en las discusiones del día, en el manejo de la agenda, y parecería que lamentablemente esto podría quitarle un poco la atención y la tensión que había sobre la discusión de las 40 horas, que era un logro probablemente que estaba teniendo la izquierda respecto a la agenda del gobierno, que dividía al gobierno y unía a la izquierda, y mientras tanto acá estamos entrando con una discusión que parece dividir a la izquierda y unir al gobierno. Eso es verdad. Sí. Va a depender qué pasa con la DC, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, esa es la dimensión táctica de la discusión. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Lo decía también Lucía. El resultado en cualquiera de las dos posibilidades deja en una situación compleja a la oposición. Primero porque si que efectivamente no se aprueba, no solamente gana el gobierno y gana la ministra Cubillos, sino que en algún sentido lava
todo lo que aquí ha ocurrido, que a mí me parece que es gravísimo, y que tiene que ver con, como decían ustedes, de haber faltado a la verdad, de haber contado una parte, de haberse dedicado a la agitación política cuando su principal responsabilidad, habiendo sobre todo perdido democráticamente este gobierno, la posibilidad de cambiar este proyecto como fue el tema de admisión justa, se hay que cumplir lo que existe, y es lo que está en la ley, y es una reforma que llevamos adelante recién hace 3 años atrás y que no estamos en ninguna posibilidad todavía de evaluar su efecto. Por el contrario, efectivamente, si resulta que favorable la acusación constitucional, no solamente va a victimizar a la ministra, sino que va a dejar a la oposición en una situación en términos públicos de, diría yo, de mucha irrazonabilidad, donde lo que me imagino espera la gente que hagan quienes se oponen al gobierno no es solamente que, como lo dice la palabra, enfrenten sus políticas públicas, sino que tengan la capacidad de proponer una mirada, un proyecto alternativo distinto. Yo creo que sobre todo a propósito de cómo se ve el escenario electoral, la mayoría de las personas tienen la conciencia de que estos son arrebatos que al final no contribuyen a generar un proyecto político consistente que dé una mayoría social significativa para enfrentar el próximo proceso electoral. De hecho, todos nosotros más bien tenemos la idea de que pase lo que pase la próxima elección, desde el punto de vista de sus resultados, estamos más o menos jugados. Entonces, quizás mirado al revés, es una buena oportunidad para empezar a reconstruir, a retejer una conversación política. Y desde esa perspectiva, creo que pase lo que pase, va a ser un problema para la oposición, y yo creo que alguna responsabilidad hay que poner también en lo que está ocurriendo en materia del Partido Socialista. Yo no creo que esto haya sido, como dicen algunos, una maniobra simplemente para tapar los problemas internos que tuvo a propósito de los casos de corrupción y narcotráfico. Pero sin embargo, lo que parece más o menos obvio es que sí nubla o sí perjudica opciones importantes que tenía la oposición en el debate público, como es lo de 40 horas, que va a quedar subsumido a lo menos por un par de semanas. Sí. Sí, no más. Tomémonos de lo último que plantea Pinicho precisamente, para comentar un poco de esta plataforma socialista, un documento que emitió un grupo de miembros del Partido Socialista y ex militantes que se sienten afín o cercanos al PS, en lo que plantean, esto está en internet, lo pueden ver, es un documento bastante largo, de 11 páginas, donde se hace un análisis crítico de lo que ha sido el desarrollo chileno en los últimos años, el modelo neoliberal, lo que ha sido un poco el devenir del Partido Socialista. Básicamente se valora el rol del socialismo democrático, particularmente lo que llegó a consolidarse como la vía chilena hacia el socialismo en los años 70. Se habla de que actualmente hay una profunda crisis, de que las militancias se han convertido básicamente en unas redes clientelares, donde falta un sentido histórico y de misión del Partido Socialista. Se hace una convocatoria amplia con la creación de unas instancias que van a ser los diálogos socialistas a lo largo de todo Chile, instancias de conversación con las militancias, con las bases. Esto es muy amplio, no solo involucra a la gente que se siente afín al Partido Socialista, sino que a las ideas del socialismo en su amplio espectro. Se hace una crítica profunda a la conducción de la democracia cristiana en los últimos años. Sabemos que la asociación entre la democracia cristiana y el Partido Socialista fue la base de la concertación y de algún modo también de lo que fue el proyecto de la nueva mayoría, por lo tanto hay un desmarque importante respecto a eso. Y por último se habla de la necesidad de generar un diálogo con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, cuestión que resulta bastante llamativa, puesto que el Frente Amplio ha venido desde su inicio levantando la idea de que se puede generar alianzas, pactos con sectores de la concertación o la nueva mayoría, concertación y ex nueva mayoría, que de alguna manera sean afines y que compartan principios, ¿no? Y no juntar solamente siglas. Y están llamando además en noviembre a hacer una gran convención socialista, que ahí vamos a ver un poco, van a medir sus fuerzas reales. Por lo pronto hay 100 firmantes de este manifiesto. ¿Los principales firmantes quiénes están? Jorge Arrate, Gonzalo Magner, Sí. entiendo que a Maya Fernández, Marcelo Díaz, no sé si Jorge Atria también, creo que sí. Sí, no, Jorge Atria de todas maneras. Todos los disidentes digamos, actuales miembros del Partido Socialista, disidentes a la conducción de Álvaro Elizalde, pero además
otros muchos que ya hace un rato se han venido saliendo, desmarcando del Partido Socialista? Bueno, yo creo que acá hay un largo análisis que podríamos hacer y demorarnos hasta que esto sea cívicos, cívicas y los hijos de los cívicos y nietos. A mí me parece bien que la gente que tiene una raigambre socialista, que se ubica en un lado del escenario doctrinario, ideológico, socialista y que no se siente representado por el partido, o no tiene espacios de participación, busque escenarios de participación. Me parece una buena noticia. Me parece una buena noticia también que se reconozca las debilidades que ha tenido orgánicamente el partido en muchos años. Ahora, muchos de los firmantes han sido parte del escenario político en los últimos 20 años, entonces es difícil hoy día verlos tirar piedras, ¿cierto?, cuando han sido parte del empedrado. Y el Partido Socialista además tiene otros grupos, o sea, tiene a Óscar Landerreche, que también es miembro o fue miembro del Partido Socialista, que está corriendo por otro lado, digamos, tiene diferente, es un animal que está dividido en un montón de partes, entonces ese rompecabezas me parece importante discutirlo, ojalá que más allá de las 11 páginas se convierta en una alternativa real de poder, ¿cierto? Pero para discutir creo que hay otros espacios. Y también creo que hay que tener mucho cuidado con tratar de apuntar con el dedo cuáles son los culpables personales de este problema, porque evidentemente si tú has sido miembro, partícipe de una coalición política, de un partido político que tiene los problemas que tiene el Partido Socialista, como muchos otros partidos, es difícil no hacerte también responsable de esa consecución. Y a mí me parece que el llamado a juntarse con la fuerza, el Frente Amplio, es un llamado positivo, pero me pregunto si no también un llamado un poco convenencioso, ¿cierto? Porque el socialismo va a la baja como partido y el Frente Amplio por lo menos uno podría decir que está en un espacio más de expectación. Entonces, ¿cómo hacer para que tenga un verdadero raigambre de nueva gente, de una nueva mirada, y que esto no sea finalmente una reunificación de viejos valores o de gente que ha estado vinculada al partido y que ahora busca una nueva forma para, por un lado, terminar de destruir al actual equipo que dirige el partido, y por otro, instalarse de una forma táctica mejor de conversación con el PC. Más renovado, y con aire, no renovado en la sección cualquiera que escribe 11 páginas en un manifiesto sabe que es poco renovado, pero bueno, en fin. Respecto a las personas que han firmado esto, diputado Marcelo Díaz, el alcalde de Independencia Gonzalo Durán, el presidente de la Fundación La Casa Común Fernando Atria, el actor Alejandro Govich, el ex ministro Germán Correa, la ex subsecretaria Lorena Fríes, entre otros, y contó con el saludo de la diputada Maya Fernández, Jorge Arrate y el ex timonel del PS, Gonzalo Madner. Sí, a ver, ¿por dónde partir aquí? Porque tiene razón Lucía y como harta tela que cortar. Pero yo voy a dar por bueno, en general, la inspiración del documento, algunas cosas que se dicen que son más o menos evidentes, pero no por eso no hay que volver a recordarlas, como la pérdida de sentido político, los partidos convertidos en agencias de empleo, el clientelismo, en fin. Hay varias cosas que me chirrean. Sin embargo, la primera tiene que ver con algo que apunta Lucía, y es que uno puede efectivamente cambiar de opinión y hacer una crítica, pero en algún sentido es una autocrítica también. Y uno lo que no puede hacer es ponerse en la vereda del frente a disparar como si no tuviera historia y nunca hubiera sido uno parte de esto. Así como en algún minuto me pareció completamente obsceno que el ministro Izaguirre, cuando pasó a la Secretaría General de la Presidencia, diera una entrevista y hablara de lo que estaba ocurriendo en educación como si fuera simplemente un espectador cuando venía saliendo ese ministerio. El caso Jorge Arrate, quien quiero y admiro mucho, es como nuestro Bernie Sanders, fue ministro secretario general del gobierno, fue ministro del trabajo. En el caso de Germán Correa, ministro del interior, ministro de transporte. Es decir, hay una cantidad de personas que fueron parte de un proceso, que no significa que no tengan que enadosarlo completo, pero a lo menos incorporar lo que podríamos llamar una autocrítica y no solo la crítica. Lo segundo, y esto ya tiene que ver más bien con mi momiaje,
Es que creo que es un poquito flagelante. Es decir, efectivamente, cuando uno mira el proceso de los últimos 30 años en Chile, sería larga la lista de las cosas de las cuales tenemos que corregir y de las cuales tenemos que avergonzarnos. Pero yo creo que el logro eso, no solamente el punto de vista político, el punto de vista del desarrollo económico y social, yo creo que no hay un punto de comparación respecto a cualquier otro periodo de la historia de Chile, lo que ocurrió en nuestro país en los últimos 30 años. Y me pasa entonces que es súper difícil no caer en la política binaria, no terminar siendo un condescendiente que no ve ninguna crítica, que no ve nada mal y que cree que todos los reproches vienen de unos izquierdistas que no entienden nada de economía, o por el frente, creer que esto es solo producto de que nos vendimos de manera sostenida y persistente. La política tiene matices y yo creo que en esa conversación nosotros hemos perdido un punto. Y lo tercero es que a mí me da un poquito de risa estos llamados a la conversación con el Frente Amplio, porque a diferencia de lo que dice Nacho o cree Nacho, el Frente Amplio tiene bastante poco interés en tener hoy día una conversación con los sectores de la nueva mayoría. De hecho, Giorgio, a propósito del pacto político de la Cámara de Diputados, fue muy insistente en decir que la posibilidad se acotaba estrictamente a pactos de carácter electoral, pero desde el punto de vista de fondo no había hoy día un acuerdo ni la posibilidad de tener un proyecto colectivo, lo cual además me parece sumamente sano y legítimo. Pero esto de estar pololeando con quien no tiene ningún interés de pololear contigo, con el síndrome del mejor amigo, como podríamos decir, es un poquitito ya patético. Y creo que en la medida que se acerca el proceso electoral iremos viendo. Es verdad que en la ex nueva mayoría hay sectores que son distintos, que sus afinidades con el Frente Amplio pueden ser expresadas de manera diferente. La conversación que puede tener la Carol Cariola o la Camila Vallejo es distinta a la conversación que puede tener Fuad Chaín o, para qué te digo, qué sé yo, la Carolina Goech. Pero yo dejaría que cantaran un poco las cosas porque ahí no están los no. Para su pollo esto ahí. Sí, yo discrepo ahí con Sí, Tincho, yo creo que hay amplios sectores del Frente Amplio que sí consideramos que probablemente no a la vuelta de la esquina o en el corto plazo, pero que sí, llegado el momento, hay que sentarse a conversar y sumar fuerzas de centroizquierda, izquierda, fuerzas progresistas que abarquen sectores de la nueva mayoría y de la exconcertación que se han venido sintiendo incómodos. Y yo entiendo la crítica que tú haces respecto a las personas que han tenido cargos, digamos, importantes en los diferentes gobiernos. Pero también creo que las militancias muchas veces hacen un ejercicio de aguante durante mucho tiempo cuando ven que efectivamente las dirigencias de los movimientos, de los partidos, van alejándose de ciertos valores y tratando desde adentro, de alguna manera, de recuperar una senda o una visión de las cosas que no son representativas del todo de esos impulsos, visiones personales. Y creo que ahí hay un amplio sector de gente que se ha sentido históricamente cercana o vinculada o simpatizante o militante de grupos del PS, que ya hace mucho rato ve cómo el partido y su dirigencia han tomado un camino que no lo representa y que se sienten un poco parte del ADN del PS y por lo tanto no están a lo mejor disponibles para militar derechamente en otro grupo, movimiento, partido del Frente Amplio u otro más a la izquierda, el PC, pero que sí sienten una, digamos, afinidad programática e ideológica. Yo valoro bastante el documento que han redactado estos personeros ex militantes o militantes cercanos, alejados del Partido Socialista. Me parece que el diagnóstico que se hace es bastante cercano al diagnóstico que hacemos algunas agrupaciones del Frente Amplio y me parece que hay una posibilidad de encuentro real ahí. Obviamente esto tiene que darse bajo ciertas como reglas de participación, tiene que darse en la lógica de la búsqueda efectivamente de acuerdos programáticos, de una visión de país, de una construcción de un modelo político, económico diferente, disidente al hegemónico. Pero a mí me parece que es un paso importante. Yo espero que sea como un primer, el inicio de la confluencia de sectores que hoy día, independiente de las siglas, independiente de las tradiciones con las que viene o se inserta cada uno, tenemos cierta afinidad ideológica importante. A mí me parece que es muy interesante que
que toman una crítica que venía haciendo el Frente Amplio hace mucho, y es que más allá de los aportes, podemos estar de acuerdo en que tuvo la concertación en determinado momento se dedicó más a administrar el poder que a buscar cambios con convicción. De hecho, los cambios que toma la presidenta Bachelet nacen de la calle realmente, no de los partidos políticos de izquierda que normalmente deberían ser quienes impulsaran estos cambios desde sus raíces. Y claro, acá toma esto, habla de que el pragmatismo les hizo perder un poco de vista lo que dieron ser sus convicciones, el empuje para generar estos cambios sociales más directamente ligados con lo que sería el socialismo. Y me parece interesante que se actualiza bastante en el sentido de incorporar la crisis climática, el feminismo, la diversidad. Habla de tener como referente al PSOE. El PSOE que igual de venir de un estado, de ser más de una socialdemocracia algo tibia que administrar el poder, a pasar ahora a definirse como un grupo de izquierda con convicciones que quiere empujar realmente una agenda propia del sector y que le hace frente también desde ese discurso a Podemos, que vendría a ser de repente el más símil a Frente Amplio. También me da la impresión que podría ser que esta agrupación quiere armar un grupo fuerte desde afuera, una voz potente para presionar a que el PS empiece a tomar cambios que de repente desde la estructura que tiene internamente no permite que se den. Y yo diría que en general este es un intento positivo de actualizar al PS, y dada la fuerza que tiene este partido, me parece importante, y me parece importante también que haga estos coqueteos con el Frente Amplio de otros sectores que, si bien muy probablemente yo creo que ningún sector realmente está interesado en terminar una coalición, cualquier intento de la izquierda por retomar el poder y gobernar, ya sea desde la ex nueva mayoría o desde el Frente Amplio, va a requerir que ambas agrupaciones se coordinen y puedan trabajar en objetivos comunes. Entonces es muy necesario que haya conversaciones, y si esto de acá empieza a suavizar las diferencias para empezar esas conversaciones de cara a programas comunes o a puntos comunes en programas, me parece muy positivo. Yo creo que hay una diferencia entre el mundo de la militancia y el mundo del corazón socialista, ¿no? Yo creo que en el mundo de la militancia hoy día, en la mayoría de los partidos de Chile, la militancia en un porcentaje muy alto termina siendo gente que trabaja en el Estado durante el periodo donde su partido está en el gobierno. La militancia, llamémoslo, los que están como funciona en muchos países, ¿cierto? Y esa militancia es una militancia que no se va a salir de su partido en ningún caso, porque la vocación de poder es lo que está detrás. Si no, la oposición a Elizalde se hubiera ido. Pero ¿quién se queda sin el logo? ¿Por qué no se va a la oposición en la DC? Porque acá hay un tema bien importante, que es la vocación de poder, la construcción de poder. La construcción de poder generalmente se hace desde dentro de los partidos y no desde colectivos, etcétera, porque así se ha hecho en Chile, digamos, en general, ¿ah? Yo creo que tú tienes mucha razón, Nacho, cuando tú hablas de el corazón socialista. Todos aquellos que no fueron militantes, que tienen su vida como el corazón de C, ¿ah? Que hay gente que ha votado por el socialismo por muchos años y que no se siente representado con lo que ha pasado. Ese corazón socialista me parece que es un corazón que puede estar mirando al Frente Amplio con una mirada, digamos, más posible, etcétera. Ahora, cuando uno se sienta en la mesa para la discusión política, pone la pistola sobre la mesa. No pone las buenas intenciones, ¿cierto? Y cuando uno pone la pistola sobre la mesa, empieza a discutir sobre dónde se van a postular, quién se va a salir de alguna elección, quién se va a poner en otra. Y ahí es donde yo espero que este grupo, más allá de las buenas intenciones y la disquisición, digamos, filosófica sobre lo que es el socialismo, empiece también a tener una vocación de construcción de poder. Si no, lo que nos va a pasar es que quien va a negociar va a ser un socialismo, y lo que vamos a tener por fuera es un montón de gente del corazón y de la militancia socialista que no se va a sentir representada, pero que no se va a animar a cortar el cordón umbilical, por A o por B. Entonces, cuando... Bueno, Pirincho y muchos otros, cuando la gente se desafilia de un partido, tiene consecuencias tremendas en lo personal, en múltiples dimensiones. Y la gran pregunta es por qué, si la oposición a Elizalde era tan crítica, los problemas eran tan estructurales, se iban a ir y al final no se van. Entonces, ¿por qué no se van? ¿Cierto? ¿Cuáles son las propuestas para cambiar el partido desde dentro? ¿Cuáles son las nuevas prácticas que van a instalar? Entonces yo creo que ahí, si bien tú tienes razón, hay un mundo del Frente Amplio que está disponible, también hay un mundo importante del Frente Amplio, y uno lo ve en las universidades, cuando salen las listas, y las listas del Frente Amplio muchas veces no conversan con las listas de lo que fue la nueva mayoría. Hay un mundo todavía que lo ve con distancia.
con objetiva razón. Y tácticamente, para el Frente Amplio, en algunos casos puede ser una buena idea aliarse en esta elección, pero también puede ser una mala idea. Bueno, ¿Cierto? por eso se ha sugerido hacerlo comuna a comuna. Claro, pero lo que no hay que desconocer que un punto interesante de lo que plantea Lucía tiene que ver justamente con la lucha por el poder. Es decir, a ver, a mí siempre me ha parecido que la política es una cuestión extraordinariamente noble y bonita y deseable respecto a sus fines y muy miserable en su cotidianidad. Y al final lo que aquí ocurre es más o menos expresión de lo mismo. A mí no es que no me guste el documento, lo que pasa es que creo que es insincero a ratos porque lo que no expresa o lo que no devela tiene que ver con una lucha de poder interno respecto de quién controla el PS, que se resolvió solo parcialmente por problemas de legitimidad tremendo a propósito del proceso eleccionario. Es decir, recordemos que muchas de las personas que firmaban aquí hicieron sendas denuncias respecto a lo que ocurrió en algunas comunas a propósito del proceso electoral, que yo de verdad tengo severas dudas de que hubieran levantado la mano si es que el resultado hubiera sido distinto, o si esos operadores políticos vinculados al narco le hubieran dado los votos suficientes a ellos para ganar la elección. Lo que no significa que uno tiene que meterlo al mismo saco a todos, pero hay una pugna interna por quién controla al PS. Y ya que un sector de buena, mala o regular manera ganó las elecciones, esto es un intento por mantener viva esa tensión y tener una alternativa respecto a esa conducción. Con el Frente Amplio y la nueva mayoría pasa exactamente lo mismo. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, en España no hay una alianza tan obvia y tan evidente entre el PSOE y el Podemos, como tampoco aquí hay una lucha, también muy legítima por lo demás, por el control y la representación de la izquierda, de la oposición. El Frente Amplio construyó buena parte de su discurso, y no me estoy quejando, lo encuentro políticamente muy atractivo, sobre la base no solamente de criticar a quienes son, digamos, sus primos hermanos en términos de familia, sino también del punto de vista generacional, achacando que desde el punto de vista político y una generación de la élite política había terminado de construir un Chile que era distinto al que probablemente muchos de nosotros soñamos, lo cual en parte es verdad. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los incentivos para ese sector, para esos sectores, para buscar un acuerdo? Y ahí la conversación es súper difícil, porque a rato el enemigo común es la derecha. Y vienen las elecciones municipales, y vienen las elecciones de gobernadores, y vienen las elecciones de concejales, y después las presidenciales. Sin embargo, también veladamente, y no se dice, una cosa es enfrentar al enemigo común, y otra cosa distinta es quién la va a llevar en los próximos años desde el punto de vista de la representación y la conducción de este sector político. Claro, y eso no está bien resuelto. Pero yo creo que esa pregunta que tú planteas, Pinicho, un poco se responde con tu misma intervención, ¿no? Es decir, ni los sectores de la ex nueva mayoría, ni el Frente Amplio pueden obtener una mayoría absoluta para gobernar. Por lo tanto, es evidente que para generar un potencial gobierno va a tener que producirse un trasvasije de votantes y quizás de militantes de un sector a otro. ¿Cuál es, en definitiva, el que encabeza esto? Bueno, es un proceso que estamos pronto a ver cómo se desarrollan las municipales y luego las parlamentarias, ¿no? Pero Nacho, solo suponiendo, voy a decirlo para provocar, solo suponiendo que en el corto plazo el impedir que gobierne la derecha nuevamente es un objetivo superior. Y yo tengo serias dudas. Es que yo creo que va más allá de que gobierne la derecha. Yo creo que tiene que ver con, más que cerrarle el camino a la derecha, que por cierto que sí, es acceder a espacios de poder que permitan implementar las políticas, el programa, las visiones, la idea y la visión de mundo que tienen los sectores de la centroizquierda y de la izquierda y el progresismo en Chile hoy. Y yo creo que en ese sentido el pragmatismo político también corre para ambos lados, digamos. Es decir, también el Frente Amplio requiere convocar sectores que trasciendan al Frente Amplio, y eso tiene que ver con convocar a otras generaciones, a gente que históricamente se ha sentido parte de la militancia o simpatizantes de sectores de la nueva mayoría, y por cierto a gente que ha estado excluida o autoexcluida del sistema político, pero con lo que hay no alcanza, y no le alcanza ni a la derecha con la centro derecha, y va a tener que ir a buscar votos más liberales de centro o votos más derechistas, digamos, y al Frente Amplio o a la ex nueva mayoría le pasa lo mismo. Y yo creo que, tomando el ejemplo que tú has dado del PSOE y Podemos, o sea, ahí está la demostración, digamos, ¿no? O sea, está la demostración de que no basta la suma de votos, es decir, al PSOE
no le alcanzó solo y no estuvo disponible finalmente a pactar con Podemos y van a tener que ir nuevamente a una elección. Y Podemos además ya está teniendo dos grandes facciones, digamos, la dirigida por Íñigo y la dirigida por Pablo Iglesias. Entonces, cosa que también podría ocurrir en Frente Amplio. Por cierto que sí. Por cierto que sí. Ahora, yo creo que estamos en una etapa de la articulación política de los partidos políticos en que esta idea de dos grandes bloques con 2, 3, 4 partidos hegemónicos cada uno en el mundo en general se está disolviendo. Yo creo que estamos yendo hacia partidos más pequeños, hacia grupos más pequeños, con muchos más matices, en lo que por muy cercano que tú te sientas los del partido al lado, igual te sientes más cómodo acá con esta identidad, pero sí que puedes pactar, son otras organizaciones, articulaciones, y ahí los subgrupos de la nueva mayoría o de la ex concertación van a ser muy importantes para sumar mayoría. Pero es que lo que pasa, da para largo, como habíamos dicho, pero lo que pasa es que todo depende de cuál sea tu estrategia de construcción de poder. Si tu estrategia de construcción de poder es, quiero ser presidente en la próxima elección, bueno, vamos a tener que negociar con gente que está en contra de las 40 horas, con gente que está a favor de las AFP, con gente, ¿me entiendes? Si la estrategia de poder es no, nosotros vamos a tener alcaldes, diputados y gobernadores de acá en los próximos años y vamos a construir capacidad de gobierno local y vamos a construir capacidad de oposición independiente, no apadrinada de los otros partidos, y nos vamos a saltar esta elección. No es que nos vamos a saltar, vamos a tener candidato, pero la verdadera vocación de construcción de poder es para la siguiente, tienes otra estrategia. Entonces, una de las cosas que tiene que tener el Frente Amplio, así como Podemos, etcétera, es hasta qué punto uno no se aturde con la construcción de poder, porque la construcción de poder te aturde, ¿cierto? ¿Dónde estaba apuntando? Esa es la crítica a la concertación, ¿no? Algo que me parece interesante también en esto es que de alguna forma creo que se han ido dando cuenta de que, así como pasó con el Frente Amplio y pasa con la ultraderecha, hoy día la gente está buscando partidos que tengan una convicción clara, algún grupo de ideales que puedan identificar como propios y como un sello. Y acá tratan de marcarlo, tratan de decir, ok, nos dedicamos mucho al pragmatismo, a la administración, vamos a ir por estos ideales. Y me parece interesante que ahí también hemos hablado bastante de cómo se configura la izquierda, pero parece que intentan dejar fuera a la DC de toda esta discusión, hablando de que son los que le dan sustento a la derecha, los que han estado permitiendo que la derecha con sus iniciativas que retroceden los avances de la presidenta Bachelet tenga un respiro. Y es también una discusión sobre cómo se reconfigura la izquierda, quiénes entran y cuáles son los mínimos aceptables, donde parecería que plantean que el mínimo aceptable para ser parte de la izquierda es ser antineoliberal. Bueno, es que ese debate es súper interesante porque yo creo que tiene que ver y ronda con lo que estamos discutiendo. Max Weber lo escribió hace ya muchas décadas atrás, la tensión entre la ética de la convicción y la ética del testimonio, o la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Cómo conjugar pragmatismo con ideales. La única posibilidad de ganar políticamente, porque de eso consiste esta actividad, es justamente aunar la mayor cantidad de personas que puedan vencer a los que tenemos al frente. Y eso requiere ciertas concesiones del punto de vista político y ideológico. Desde esa perspectiva es súper interesante cuáles son los mínimos. Porque puede ocurrir que los mínimos no alcancen y que al final tú digas, mira, yo quiero tener una alternativa de poder, pero una alternativa de poder que no significa que entre cualquier cosa, y estos son mis mínimos, y cuando establece esos mínimos no te da. Y lo segundo es determinar quién reparte las credenciales de este club, es decir, quién dice cuándo se cumplieron o cuándo no se cumplieron los mínimos. Esa es la razón por la cual lo que aquí va a ocurrir es más o menos evidente, es decir, se va a dar mucho más fácil la posibilidad de un pacto electoral sobre la base de enfrentar a tu adversario como el enemigo mayor, sin que eso necesariamente signifique tener un acuerdo programático y político. Es decir, para el Frente Amplio, por ejemplo, le debería resultar mucho más fácil llegar a un acuerdo en la elección municipal con la ex nueva mayoría o con los partidos que la componen, omitirse en algunos lugares para la elección de gobernadores, que el resto de los partidos se omita, pero dejar clara y expresamente que eso no es un acuerdo político programático. Y la madre de todas las batallas va a ser una decisión que tienen que tomar en conjunto. ¿Van a ir con sus candidatos a una primaria de los sectores de izquierda o van a transformar la primera vuelta, como ya ocurrió, en una suerte de primaria y ya veremos qué ocurre en segunda vuelta? Yo tengo la sensación de que eso que tú expresas, Nacho, es correcto desde el punto de vista teórico, pero es todavía imposible desde el punto de vista práctico y político. Sí, yo creo que va a ser muy decidor lo que pase con las municipales.
Yo creo que esa va a ser una medición de fuerza que va a instalar de manera bastante clara, por ejemplo, el rol de la democracia cristiana. O sea, si la democracia cristiana retrocede mucho, yo creo que hay sectores que se van a animar a decir, oye, pactemos la centroizquierda sin la democracia cristiana. Si la democracia cristiana, por el contrario, saca una cantidad de votos razonable, va a seguir siendo un ente dirimidor sin el cual no puede, o sea, del cual no puede prescindir un conglomerado de centro izquierda. No esta vez. No esta vez, por lo menos. Claro. Sí, por lo tanto creo que va a ser muy importante, además porque las concejalías dan una demostración bastante genuina de una votación más de grupos, de sectores. Yo creo que eso va a marcar lo que sean las parlamentarias. Yo creo que dentro del Frente Amplio todavía conviven diferentes visiones respecto a cómo se debe o no y en qué términos o no pactar con los diferentes sectores, partidos de la ex nueva mayoría, pero creo que después de las municipales vamos a ir teniendo las cosas un poco más claras. Sí, igual hay que tomar en cuenta que a la hora de si entra o no entra el DC también hay que ver si se escapan los que están más a la izquierda, porque para muchos la presencia de la DC implica renunciar a una agenda transformadora, y para muchos de la izquierda el requisito es, ok, algo tiene que cambiar en este próximo gobierno, y si la DC no va a estar dispuesta a dar sus votos en un pacto más programático para decir, ok, lo que va a cambiar por lo menos es esto, hay muchos que simplemente no va a encontrar cómo incluirla sin que se vayan quienes quieren más cambios. Lamentablemente se van a quedar muchos por fuera, así tampoco Sí. podemos esperar que si el desafío acá es cómo queda la gente que piense igual para no estar como estamos ahora, donde uno termina negociando en vez de 40 horas ya 41,4 para asegurar que tienen los votitos. Si efectivamente tú quieres una transformación del país, no va a quedar otra más que tratar de consolidar una coalición donde estén sin duda. aquellos que van a votar. Sí. Y los que no, quedarán por fuera. El poder aglutina, sí. Entonces, como ustedes bien dicen, una vez que pasen las municipales, veremos. Y cada uno se Y se sentará vea quién es quién y qué empieza qué, Así es, cuánto cada uno, hoy. sí. Claro, sí, con una definición previa antes, porque lo que dice Nacho es correcto respecto a la elección de concejales, porque es una elección proporcional que muestra más o menos cuándo pesa cada uno. Pero los alcaldes hay que En antes los hacer- alcaldes se complica y en los gobernadores, ¿para qué te digo? Es decir, en los gobernadores, prácticamente en todas las regiones, donde la oposición no haya completamente unida, lo que hace es garantizar que gane la derecha. Así es. Y por lo tanto, ahí no hay mucho tiempo para improvisar. Sí, pero desde el momento que el Frente Amplio y la ex nueva mayoría tácitamente empiezan a acordar la idea de exclusiones, de apoyo, etcétera, un poco también se abre la puerta a eso. Es decir, Sí, hay lugares en los que efectivamente hay alcaldes o hay potenciales gobernadores con los que nos sentimos representados en los mínimos, al menos, y estamos entonces dispuestos a apoyar o omitirnos de postular en ese espacio, porque creemos que efectivamente esta candidatura ofrece ciertas garantías mínimas de programáticas que nos representan. Creo que ahí también, por eso, creo que en muchos sentidos las municipales van a ser un experimento de cómo pactar, de medición de fuerza, y seguramente va a haber una gran rearticulación. Además que estamos en proceso de inclusiones de partidos, por ejemplo, Convergencia Social, el partido en el cual yo milito, y que estamos en un proceso de llamamiento de firma. Parte del aviso. Sí, estuvimos en Huérfano con Estado este fin de semana. Y esto es una cuestión que independiente del partido, me llamó profundamente la atención el interés de la gente. Tuvimos un montón de afiliados nuevos y no vendiéndoles que estaba firmando con las ballenas ni nada, diciéndole que se estaban afiliando a un partido y que estaban siendo militantes de un partido político. Gente que tú mirabas, no sé, una pareja de adultos mayores, ya me acerco, no me acerco. Hola, mire, sabe que estamos en un proceso de inclusión de un nuevo partido político del Frente Amplio. A ver, cuénteme, y le empezaba a contar y a mostrar, no sé qué. Me interesa. Jóvenes, adultos, gente mayor. Es una buena noticia. Súper impresionado. De Es una verdad. buena noticia. Pensé que íbamos a rebotar y tuvimos un montón de. pero fíjate que incursiones. no me impresiona tanto, al revés. Yo creo que pasa un poco lo que le pasa a otro. A propósito de la crisis de la iglesia, uno desprecia a la iglesia, pero eso no necesariamente significa que deje de creer en Dios. Aquí ocurre lo mismo. Yo creo que la gente, quizás no con ese nombre siempre, pero valora intuitivamente la política, el discurso público, la necesidad de lo colectivo, y sin embargo tiene un poquito de distancia, más que un poquito, sino algo de desprecio por la élite política. Sí. Y yo creo que en el caso del Frente Amplio lo que sí hay que reconocer es que como está reconcursando y barajando,
la gente le da un cierto beneficio a la duda que no le da esa misma campaña hecha por el PS o la EC, salen arrancando Claro. y los persiguen hasta el metro. Sí. Nos va quedando poquito tiempo ya, el último bloque de este cívico, y no queremos dejar pasar que se está lanzando una investigación sobre migración, de la cual nuestra cívica Lucía Damer participó particularmente en uno de los capítulos, que lleva por nombre Crimen, Inseguridad y Migración, de la percepción a la realidad. El tema de la migración es un tema que, como ya hemos tratado en este programa, llegó para quedarse en Chile. Cada cierto tiempo tiene puntos altos que nos vuelven a hacer fijar la atención, pero que ya forma parte de nuestro cotidiano. Así que nos gustaría que Luciano contara un poquitito de qué va esta investigación, cuáles son los resultados principales, y ver si podemos hacer algún aporte del resto del panel. Bueno, muchas gracias, pero en realidad este es un esfuerzo que hace el Servicio Migrante Jesuita, que está trabajando hace muchísimos años con la población migrante, y que se da cuenta que las políticas públicas, a lo mismo que ha pasado en educación, está pasando con el tema migración. ¿Cierto? Que las políticas públicas de este gobierno son políticas públicas muy reactivas respecto a la migración, que las del gobierno anterior no fueron lo que uno esperaba que fueran, y que en general el tema de la migración está mucho más manejado por las percepciones, los sentimientos, las emociones, que las realidades. Entonces es un libro que sale a la venta, o ya está a la venta en las librerías, publicado por LOM, donde lo que hizo es, los editores lo que hicieron fue juntar a un grupo amplio de académicos, investigadores, que han puesto un poco de datos y números, aquellas cosas que en general se cree, la cobertura de medios, los problemas de salud, los problemas de educación. Y a mí, por supuesto, me tocó el capítulo junto con Rodrigo Sandoval de este mito que mientras más migrantes hay más criminalidad, o que los migrantes están principalmente vinculados con el desarrollo de hechos criminales. Y la realidad es que, por lo menos en nuestro caso, lo que encontramos son 4 cosas. Uno, que todavía en Chile los datos son bien opacos. La información que muestra en otros países es información que uno puede afirmar que no hay vínculo entre migración y criminalidad, porque hay una enorme cantidad, una riqueza en información, también porque hay sistemas de políticas públicas mucho más sólidos. En el caso nuestro, tenemos un agregado de cuántos delincuentes que están efectivamente presos son migrantes o no son migrantes, son extranjeros. Bueno, hay una falta de rigurosidad en el dato. Lo segundo es que con los datos que tenemos, es imposible afirmar que los migrantes o la población migrante tiene una vinculación mayor que el grupo nacional a cometer delitos. Y que hay un mito que está muy instalado, y es que ciertos hechos criminales corresponden a ciertas nacionalidades, basado en un miedo que hay en la sociedad, que es un miedo al otro, un miedo al diferente, que está muy concentrado en un miedo a las personas de descendencia afro, ¿no? Pero ahí tú haces un punto súper interesante, Lucía, que de alguna manera, y sugiere una crítica bien profunda de cómo ciertos sectores políticos explotan ese miedo, ¿no? No, por supuesto, por eso es que nadie ha hecho nada, por eso es que en vez de tener un servicio de migrantes, tenemos todavía una dirección, por eso es que el presidente Piñera genera, y es una de las cosas que llama la atención, siempre se ha expulsado migrantes que no cumplen con las leyes, siempre se han generado mecanismos de deportación, pero la foto de gente que se está subiendo a un avión con policías de lado y lado, con declaraciones de prensa, aumenta la percepción de que si los están escoltando para irse será porque son delincuentes, y en muchos casos era gente que se quería ir, o gente que ni siquiera había cometido un delito, sino que se le había terminado su proceso. Claro. Una de las cosas que también vemos es que hay todavía una incapacidad del Estado para resolver los problemas de la administración de las visas y de los procesos para hacerse regular en el país. Pero además, y este es el último punto, es que cuando uno permite el desarrollo de una población migrante en el país, lo que muestra la experiencia internacional, que lo peor que podemos hacer es mantener a la población migrante en condiciones precarias, no brindarles salud, no brindarles educación, no permitir que se instalen como parte de la sociedad, no solamente porque sería una sociedad injusta, sino porque la segunda generación sí sufre vinculaciones con la violencia diferenciales.
Entonces, lo que tratamos de decir es, no tenemos la solución, pero sí tenemos por lo pronto algunos escenarios que nos permitan priorizar esa temática. Yo creo que es importante notar que si bien esto es como educación en el sentido que es uno de los temas eje que diferencian izquierda y derecha, acá no hablamos solo de ideas, sino que muchas veces la diferencia es qué persona y cuál otra son o no aceptables, lo que hace que sea mucho más grave y requiera mucha más sensibilidad. Y ocurre que el gobierno y en realidad muchos sectores políticos han encontrado que la migración es un enorme placebo para distraer de los problemas reales. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos desempleo, son los migrantes. Tenemos problemas en salud, ahora el principal problema de salud para algunos sectores es que hay migrantes en la fila. Tenemos problemas con los cambios sociales que se están dando, bueno, son los migrantes y sus cambios culturales, y que si bailan o no bailan cueca. Mercado laboral. Es un enorme placebo para distraernos de los problemas reales y lamentablemente es muy tentador porque la verdad es que hay mucha gente que tiene este miedo de qué irá a pasar con toda la gente que llega con los cambios que se van dando y esta imagen que se vende es fácil de venderla. Y estos miedos son difíciles de mitigar, digamos. Entonces esa es una conversación en la que nos llama constantemente a tomar responsabilidad, sin embargo también nos llama a hacernos cargo de que esa sensibilidad de las personas que tienen miedo tenemos que encontrar una forma efectiva de comunicarnos y creo que esa es la que todavía no logramos y me parece que no se logra en una instancia. Mientras siga habiendo crisis migratoria es importante que lo conversemos con seriedad, con templanza y sin descalificar a quienes honestamente puedan tener miedo o alguna preocupación como ciudadanos. Sin duda. Es un tema, es un tema de futuro. Sí, iba a decirlo, hablo como primera persona porque yo soy migrante. Vamos. Yo también, o sea, yo no lo sabía. Dos migrantes. Vamos cerrando ya nuestro cívico. No sin antes hacer alguna recomendación, así que vamos a partir desde Pirincho para que nos cuente cuál es su recomendación de esta semana. Culinaria va a ser esta, porque me fui fin de semana de restaurante italiano el viernes con mi familia a uno que a mí me encanta, caro sí, pero me encanta, que es el Rivoli, que hay en Nueva Lyon, que es muy rico. Lo que pasa es que en general los buenos restaurantes, sobre todo en un país como Chile, está tan caro salir a comer que no es muy recomendable. Y el otro, fíjate que me gustó mucho el sábado que estuve en un cumpleaños, el Signori, que queda ahí en Vitacura, casi llegando a Tobalaba, al World Trade Center, no sé cómo se llama esa cuestión, que es un restaurante que está abierto hasta bien tarde. Entonces, cuando nos quejamos de que uno, por ejemplo, va al cine y después no hay un lugar donde comer, aquí puede aterrizar y comerse una rica pizza y bien. Muchas gracias, Pincho. Bueno, yo recomendaría el pisco Doña Josefa. Me tuve que ir de viaje a la cuarta región y está buenísimo. Y creo que hacen despacho a domicilio en su página web. En realidad es un pisco de estos de no producción industrial y lo recomiendo, hay que apoyar la producción artesanal. Buenísimo. Bueno, lo encuentro buenísimo. Doña Josefa. Doña Josefa. Yo quiero recomendar esta semana una serie de Netflix, Inconcebible, que es una serie que no puede tener mejor nombre. Es absolutamente inconcebible. La historia de una adolescente que es víctima de una violación y entra en una cuestión delirante del sistema policial, jurídico, en que finalmente no le creen. Y se produce una cuestión que duele, porque además está basada en hechos reales. Uno ve por lo que debe pasar esta adolescente, la cantidad de veces que es revictimizada. No, es conmovedora la serie, está excelentemente filmada, actuada. Son 8 capítulos, una miniserie, vale realmente la pena verla, pero es con la guata petada, porque duele, de las series que duelen, sí. Es verdad. Bueno, yo no me queda más que decir que les sugiero que compren el libro de Mitos y Realidades de la Migración, que espero que esté no tan caro en las librerías, que vale la pena porque, como bien dijimos acá, este es un tema que vamos a necesitar bastante información para que la gente no se lleve solo por las emociones. Y para todos los que están listos para ser candidatos, etcétera, es necesario conocerlo porque todavía no tenemos una mirada desde la centroizquierda respecto a este tema, más allá de las grandes reflexiones, que nos permita enfrentarlo de una forma distinta. Una bajada política, una mirada más filosófica sobre el problema. Bien, vamos terminando nuestro cívico. Muchas gracias por su
audiencia, ¿cómo se dice? Ciberaudiencia, ¿no? Ciberaudiencia. Nos vemos la otra semana. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao.